Ushest, traducción al español. En 1947, en las cuevas de Qumrán, a las márgenes del Mar Muerto, fue encontrado un fragmento que nunca fue oficialmente publicado, no por falta de relevancia arqueológica, sino por cargar un mensaje que muchos consideraron peligroso. Entre los innumerables manuscritos atribuidos a los esenios, había un rollo que parecía dialogar directamente con la escatología judeocristiana. Era una visión atribuida a Enoc, pero que no encajaba en los patrones habituales de la literatura apocalíptica. Era más directo, más perturbador y, sobre todo, más específico. El doctor Elekenik, experimentado arqueólogo judío, sabía reconocer algo inusual cuando lo veía. Sus décadas de excavaciones no lo habían preparado para aquel momento. Con manos temblorosas, sostenía el fragmento que desafiaba su comprensión. El texto, escrito en arameo, con trazos firmes y tinta más oscura que los otros pergaminos, transmitía una intencionalidad rara. Era como si el escriba supiera que sus palabras necesitaban resistir al tiempo. Lo que decía el manuscrito era lo que inquietaba a los estudiosos. Una visión en los últimos días. Un templo que se erguiría no para adoración, sino para contención. Una estructura construida después de la apertura del abismo, en un tiempo en que toda la humanidad se inclinaría al miedo como a un dios. Para un lector moderno, esas imágenes podrían sonar poéticas, simbólicas. Pero para los estudiosos que conocían profundamente las escrituras judaicas, los paralelos eran alarmantes. La noción de templo como centro de contención no existía en la teología hebrea clásica. Desde el tabernáculo en el desierto hasta el templo de Salomón, e incluso en la reconstrucción postexilio, el templo era el lugar de la habitación de Dios, del encuentro, del sacrificio y de la expiación. El templo de Enoc, sin embargo, parecía servir a otro propósito. Las descripciones continuaban aún más inquietantes. Piedras que sangrarían bajo la luz, columnas que se erguirían sin manos humanas, y un altar que consumiría no corderos, sino las intenciones de los que se aproximaran. Esas imágenes hacían eco de pasajes del libro de Daniel, donde estructuras humanas se vuelven expresión de imperios opresores, pero también resonaban con las visiones de Juan en Apocalipsis, que habla de una bestia que erige una imagen y que todos deben adorar bajo pena de exclusión social y económica. El templo de Enoc parecía no ser físico apenas, sino ideológico, espiritual, invisible. No un edificio sagrado, sino una realidad global. Lo que más perturbó al equipo fue la posibilidad de haber una fecha en el texto. María González, joven traductora española con vasta experiencia en textos apocalípticos, percibió un patrón numérico familiar. El texto usaba un sistema de conteo similar al que aparece en Daniel 9, donde semanas representan ciclos de años. Aplicando el sistema, llegó a un número, hizo los cálculos 2 veces. La conversión apuntaba al año 2020. Inicialmente, el equipo resistió. Atribuir fechas exactas a textos apocalípticos es peligroso teológica y académicamente, pero la claridad de la fórmula era difícil de ignorar. Las implicaciones eran profundas. ¿Por qué 2020? ¿Qué había ocurrido en aquel año que podría ser considerado una inclinación global al miedo? La pandemia, tal vez, con sus lockdowns, máscaras, rituales sanitarios y aislamiento en masa, estaría Enoc describiendo un evento literal o la manifestación espiritual de un sistema profetizado, y aún más inquietante. El templo estaría siendo erigido allí mismo
delante de nuestros ojos, sin que lo reconociéramos. Esas preguntas comenzaron a dividir a los estudiosos. El rabino Mordechai ben David, consultor religioso invitado para evaluar los manuscritos, hesitó al comentar la posible fecha. Dijo apenas: «Si es verdad, no es una predicción común, es un sello espiritual que fue abierto». El estudioso musulmán Ahmad Hassan también reconoció ecos familiares en el texto. Ciertas tradiciones islámicas hablan de un tiempo de reclusión y miedo que precede la liberación del Dajjal, el falso Mesías. Pero el manuscrito de Enoc no era vago como los hadices, era demasiado específico. Representantes de diferentes tradiciones comenzaron a presionar a los responsables por la curaduría de los manuscritos. El Vaticano envió a un jesuita, Padre Antonio Carlete, para aconsejar sobre la publicación de los fragmentos. Su posicionamiento era diplomático, pero firme. Textos como este deben ser contextualizados con mucho cuidado para que no conduzcan al pueblo al error. Del lado protestante, el doctor James Morrison discrepaba. La verdad no teme investigación. Si es auténtico, debe ser expuesto. El debate teológico comenzó a volverse político. Israel se preparaba para declarar su independencia, y cualquier nueva agitación religiosa podría inflamar aún más la ya tensa situación en el Medio Oriente. El 15 de marzo de 1948, en una reunión a puertas cerradas en el campamento de Qumran, se decidió que los fragmentos, conteniendo referencias al templo de contención, serían removidos del cuerpo principal de publicaciones. Fueron sellados y almacenados en una caja fuerte, bajo la justificativa de necesidad de restauración y análisis posterior. Oficialmente, esos textos nunca existieron, pero existían, y aquellos que los tocaron jamás olvidaron el contenido. Para ellos, una nueva pregunta se imponía, tal vez la más perturbadora de todas. ¿Y si el templo descrito por Enoc no fuera una construcción futura, sino una realidad ya iniciada? ¿Y si no estuviéramos esperando su construcción, sino viviendo ya bajo su sombra? Porque el texto de Enoc no hablaba de piedra, madera u oro. Hablaba de intenciones siendo consumidas, de columnas que se erguían solas, de un altar que absorbía motivaciones. Ese lenguaje, más que cualquier arquitectura literal, remite a una realidad espiritual, algo que actúa en lo invisible, pero que se manifiesta de forma concreta en las acciones humanas, en los sistemas, en las estructuras sociales y religiosas. Al final, la gran cuestión no era cuándo el templo sería construido, sino dónde estaba siendo edificado, y más aún, quién de hecho sería su arquitecto. Tal vez no sea necesario mirar a Jerusalén, tal vez debamos mirar hacia adentro, a las estructuras internas que moldean nuestras creencias, nuestras reacciones, nuestros miedos. ¿Y si el templo de contención estuviera siendo erigido en silencio, no con piedras, sino con ideas, no con herramientas, sino con narrativas? El fragmento silenciado de Enoc parecía más actual que nunca. Pero, ¿qué veía verdaderamente y a quién ese templo serviría? Esa respuesta todavía no fue completamente revelada. Tal vez el templo ya esté entre nosotros, no en muros, sino en mentalidades. ¿Y si la contención no fuera física, sino espiritual? ¿Qué significaría bíblicamente un templo construido sin manos humanas? Vamos a revisitar Daniel, Apocalipsis y la propia teología del templo para descubrir si ese templo de contención ya había sido profetizado bajo otro nombre. No era el templo en sí que inquietaba a los estudiosos, sino la naturaleza de aquello que parecía representar.
No había columnas descritas como jónicas o corintias. No había planta baja o medidas exactas como en el tabernáculo de Moisés o en el templo de Salomón. Las descripciones en el fragmento de Enoc eran simbólicas y al mismo tiempo demasiado concretas. Piedras que reaccionan a la luz con sangre, columnas que se erigen solas, un altar que reacciona a las intenciones humanas. En cualquier otra literatura apocalíptica antigua, esto sería solo alegoría. Pero en este texto, el tono era afirmativo, casi instruccional, y eso generaba la pregunta que nadie quería hacer en voz alta. Si ese templo no es hecho por manos humanas, ya habría él sido erigido. A lo largo de la historia bíblica, el templo es el punto de encuentro entre lo humano y lo divino. El tabernáculo, construido según instrucciones minuciosas en el desierto, simbolizaba la habitación transitoria de Dios entre el pueblo. Más tarde, el templo de Salomón se volvió la expresión permanente de esa habitación, con sus sacerdotes, sacrificios y rituales cuidadosamente definidos. Sin embargo, ambos modelos tenían una cosa en común: eran expresiones de adoración. El espacio era creado para aproximarse al Eterno, pero el templo descrito en Enoc es radicalmente diferente. No es un espacio de encuentro, sino de contención. Un local no de ofrenda, sino de vigilancia. No de libertad, sino de limitación. Algo que parece más funcionar como una prisión espiritual que como un santuario. En la tradición profética hebrea, el templo también aparece como figura de juicio. Isaías, Jeremías y Ezequiel denuncian a los que confían en el templo físico mientras ignoran la justicia. No confíen en palabras engañosas diciendo: «Este es el templo del Señor». Jeremías 7:4. Ezequiel, en su visión, ve la gloria de Dios abandonando el templo. El lugar antes consagrado se vuelve desierto. Esa lógica se invierte en el texto de Enoc. El templo no es abandonado por Dios, sino que jamás lo conoció. Desde su concepción, no fue hecho para abrigar la gloria divina, sino para funcionar como instrumento espiritual de contención humana. Esa estructura invisible que se erige, cuyas columnas se levantan sin manos humanas, remite a una idea presente en Daniel. En su capítulo 2, una piedra no cortada por manos humanas destruye la estatua que representa los reinos del mundo. Esa piedra, símbolo del reino de Dios, se contrapone a las construcciones humanas. Pero aquí en Enoc parece haber lo opuesto: un templo que se erige sin manos humanas, no como manifestación divina, sino como estructura que aprisiona. Esto sugiere que estamos delante de una arquitectura espiritual, un templo que no se localiza en el espacio, sino en el comportamiento colectivo. Algo que se erige a través de ideas, valores, miedos y decisiones globales. Los estudiosos reunidos en Qumran hesitaban en usar términos modernos, pero muchos de ellos comenzaron a percibir el paralelo inquietante con estructuras contemporáneas de control. El siglo XX ya había testimoniado el surgimiento de regímenes totalitarios capaces de moldear comportamientos en masa, pero lo que Enoc parecía describir era algo aún más sutil y penetrante, un sistema que no se impone por la fuerza bruta, sino que se infiltra en los deseos, en las creencias y especialmente en las intenciones. El altar que consume intenciones no demanda sacrificios externos, sino que juzga lo íntimo. Opera sobre motivaciones. La humanidad, según el fragmento, no se inclinaría delante de ese templo por imposición, sino por elección, aunque inconsciente.
cubrir los rostros, aislarse, someterse al miedo. Todo eso sería parte de un ritual y no de un simple evento social. Tal concepto no encuentra paralelo exacto en ninguna religión institucionalizada, pero hace eco de lo que Pablo escribe en 2 de Tesalonicenses 2. El misterio de iniquidad ya opera. Antes de que el hombre de iniquidad sea revelado, ya hay algo actuando silenciosamente, una estructura invisible preparando el terreno. Esa estructura, por definición, no es física, y si no es visible, debe ser discernida espiritualmente. El lenguaje de Enoc, entonces, no sería literal, sino profético, en el más puro sentido, revelador de una realidad oculta. Durante las reuniones de los estudiosos, uno de ellos levantó la hipótesis de que el templo podría no ser un edificio, sino una mentalidad, una forma de pensar colectiva moldeada por la exposición constante al miedo, al aislamiento, la división, al control. Cada uno de esos elementos no necesita muros para ser construido. Necesita apenas de aceptación, de adhesión voluntaria, de ritualización cotidiana. En ese sentido, el templo estaría siendo erigido a través de decretos, doctrinas sociales, tecnologías y narrativas. Su altar no necesitaría de fuego. Bastaría el consentimiento íntimo al miedo. Si esto es verdad, entonces la visión de Enoc no se refiere a un evento futuro, sino a una transición ya en curso. El templo de contención no es un lugar geográfico, sino una condición espiritual. Y la apertura del abismo que el texto menciona como el marco de su construcción no sería necesariamente física, sino simbólica. Un momento en que las estructuras espirituales más profundas son desencadenadas en la realidad humana. Es por eso que el año 2020 aparece en el texto con tanta precisión, no por causa de la pandemia en sí, sino por lo que reveló la disposición colectiva de la humanidad a someterse a la contención en nombre de seguridad, la disposición de suspender relaciones, cubrir rostros, vigilar intenciones y aceptar aislamiento. Todo eso no como un acto de maldad, sino como un ritual inconsciente de alineamiento. Eso explicaría por qué el altar de Enoc no consume carne, sino intenciones, porque es allí que la batalla espiritual más profunda acontece. En la motivación, en la razón por la cual actuamos, obedecemos, tememos y aceptamos. La naturaleza de ese templo desafía todas las categorías teológicas tradicionales. No puede ser destruido con dinamita. No puede ser denunciado con eslóganes. Solo puede ser discernido espiritualmente y resistido por aquellos que rechazan el ritual del miedo. La profecía no anuncia un evento visible, denuncia una realidad espiritual ya en operación. Y si es verdad, entonces el templo de contención ya está funcional, no con piedras, sino con ideas. Tal vez el mayor desafío no sea derribar ese templo, sino no adorar en su altar. Porque lo que Enoc vio fue más que una estructura. Fue una consagración silenciosa, colectiva, global. ¿Y si estuviéramos participando de eso sin percibir? Si el templo está entre nosotros, invisible, operando en las intenciones, ¿quién está sentado en el trono? La profecía continúa. Enoc no solo vio el templo siendo erigido, vio quién se asentaría sobre él. En el próximo capítulo, nos sumergiremos en la figura que ocupa el trono del templo de contención. No un hombre, sino una conciencia. No había nombre. Enoc no mencionaba un rey, un sacerdote o un mesías, sino que decía que el templo tendría un trono, y sobre ese trono algo se asentaría. No alguien, sino algo.
El texto era claro, y vi que un trono fue puesto en el centro. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Halliday. Halliday, bring it on. Y sobre él no había hombre, sino una mirada. Y la mirada sondeaba a los que se aproximaban y juzgaba no lo que hacían, sino lo que deseaban. La elección del término mirada en vez de ojos no era trivial. En la literatura profética, la mirada es símbolo de vigilancia, de presencia activa. Pero en este contexto había algo diferente. No era la mirada de Dios. Era una vigilancia impersonal, ininterrumpida, constante, algo que se alimentaba del interior de las personas, no para transformarlas, sino para someterlas. Los estudiosos se dividieron. Algunos querían ver en esa figura al anticristo de las cartas paulinas, el hombre de iniquidad, aquel que se sienta en el templo de Dios y se presenta como Dios. 2 de 4. Pero el fragmento de Enoc no hacía referencia a un individuo. No había cuerpo, nombre, genealogía. Había solo conciencia activa, dominante y juzgadora. Un trono sin rey, un trono con una mirada. Lo que Enoc vio no fue una entidad política, sino espiritual. Un sistema que no depende de un gobernante, sino de adhesión. No gobierna con espada, sino con convicciones. Una conciencia que no obliga, solo convence, que no impone, solo conduce. Y, por eso, es mucho más eficaz. La tradición apocalíptica judaica ya reconocía la existencia de inteligencias espirituales operando por detrás de los reinos humanos. Daniel habla del príncipe de Persia y del príncipe de Grecia como seres espirituales que influencian imperios. Pablo, en Efesios 6, alerta sobre principados, potestades y dominadores de este mundo tenebroso. Juan, en el Apocalipsis, ve a la prostituta sentada sobre muchas aguas, embriagando a los reyes de la tierra. La figura que Enoc describe está en línea con esos conceptos, pero lo que la diferencia es su naturaleza descentralizada. No es una entidad con límites o territorio. Es una mentalidad, una presencia invisible que se establece donde quiera que el templo exista. Y si el templo es hecho de ideas e intenciones, entonces esa conciencia se manifiesta donde quiera que esas ideas se establezcan. La mirada en el trono representa una autoridad moral invertida, un juicio no basado en la verdad, sino en la intención subjetiva. Esto es profundamente anticristiano, pues Cristo juzga con justicia. Isaías 11:4. Pero la mirada del templo de contención juzga con base en la conformidad. No discierne con equidad, sino con conveniencia. No salva ni condena, solo filtra. Si la intención está fuera del patrón aceptable, es consumida. Si está dentro, es absorbida. Es el sistema perfecto de uniformización espiritual. No elimina, solo moldea, no mata, solo neutraliza. Y eso hace ese trono infinitamente más eficaz que cualquier tirano visible. La Iglesia primitiva hablaba del espíritu del anticristo ya operando en el mundo. 1 Juan
4:3. No era una persona, sino una fuerza, una cultura, una atmósfera, algo que niega la encarnación, rechaza la revelación, combate la distinción entre bien y mal. Ese espíritu se manifiesta donde el Evangelio es sustituido por ideologías, donde la verdad es relativizada y donde la conciencia colectiva es moldeada no por la palabra de Dios, sino por la aprobación social. El templo de contención es el lugar donde ese espíritu se asienta, no en un edificio, sino en todo espacio donde la verdad cede a la narrativa dominante, donde las intenciones pasan a ser controladas por aquello que es aceptable y no por aquello que es verdadero. Es aquí que el fragmento de Enoc se conecta profundamente con el tiempo presente. En 2020, millones de personas alrededor del mundo ajustaron sus comportamientos por miedo, pero más que eso, ajustaron sus intenciones. Aprendieron a pensar de acuerdo con lo que era socialmente aceptado, sanitariamente aprobado, políticamente seguro. La mirada del trono no exigió decretos, solo sondeó. Y las personas, por miedo de ser vistas como equivocadas, eligieron alinearse. El trono estaba allí, invisible, pero presente. Hay algo profundamente teológico en esa idea. En el Antiguo Testamento, Dios ordena que el pueblo construya un trono, el propiciatorio, sobre el arca de la alianza. Es allí que se manifestaría. Pero en el templo de Enoc, el trono no tiene alianza, no hay presencia de Dios, solo la mirada. Una mirada que no redime, no cura, no confronta, solo observa, solo adapta. Es un trono vacío de gloria, pero lleno de poder. Y ese poder no viene de la verdad, sino de la vigilancia interiorizada. El propio ser humano se vuelve su sacerdote. Ajusta su conducta no por amor al Eterno, sino por temor al juicio colectivo. No responde al espíritu, sino al algoritmo. No busca la santidad, sino la aprobación. Lo que Enoc vio fue la interiorización del control. Un trono entronizado no en Jerusalén, sino en las conciencias. Y la mayor evidencia de que ese templo existe no es su construcción, es la transformación de las almas. El altar consume intenciones, el trono observa los deseos y la humanidad participa voluntariamente. Porque el templo de contención no necesita de imposición, se alimenta de consentimiento. Tal vez sea por eso que el fragmento fue silenciado. No habla de un anticristo político, sino de un espíritu que ya gobierna, un trono que no necesita de un hombre, porque ya posee una multitud, una mirada que no pertenece a un rostro, porque ya habita en las mentes. La figura en el trono es real, pero no es una persona, es una cultura espiritual, una conciencia global, un reflejo oscurecido del templo de Dios. Y tal vez sea eso lo que Enoc quería alertar, no el fin, sino la sustitución, el momento en que el trono del Santo de los Santos sería imitado por un trono vacío, y todos, sin percibir, adorarían allí. Si la conciencia entronizada no tiene rostro, ¿cómo podemos discernirla? ¿Y cómo resistir a algo que ya se instaló en el corazón? El próximo fragmento de Enoc revela un secreto aún más inquietante. El templo no solo observa, genera hijos, seres que cargan su marca y esparcen su propósito. En el próximo capítulo exploraremos los emisarios del templo de contención, los nacidos de la mirada. Enoc no veía solo el templo, veía lo que salía de él. El fragmento parcialmente destruido en los bordes traía todavía líneas suficientemente legibles para provocar inquietud. En una de ellas se leía: «Y del altar salieron voces, y de las columnas salieron formas,
y las formas caminaron entre los hombres, y los hombres no los reconocieron, pues se parecían a ellos, pero no pensaban como ellos. La descripción era sutil, pero cargada de sentido. El templo no era solo estructura pasiva, sino matriz de replicación. No solo recibía intenciones, generaba intenciones, moldeaba conciencias, producía agentes. Los estudiosos llamaron a esas figuras hijos del templo, pero no hijos en el sentido biológico, ni siquiera espiritual en el sentido tradicional. Eran copias de un modelo interno, repetidores de una lógica, ecos de la conciencia entronizada. Su principal característica era la conformidad profunda con los valores del altar. Pero lo más perturbador era el hecho de que no eran identificables externamente. No vestían ropas ceremoniales, no cargaban símbolos visibles. Enoc decía, se parecían a ellos. O sea, eran visiblemente indistintos. Eran personas comunes, pero pensaban diferente, no en ideas, sino en estructura, en eje invertido. El concepto de hijos espirituales no era nuevo. Jesús acusó a los fariseos de ser hijos del diablo. Juan 8:44. No por apariencia, sino por mentalidad, porque quieren cumplir los deseos de su padre. Y en el libro de Hechos, Pablo llama a Elimas hijo del diablo, también por su resistencia a la verdad. La filiación espiritual en las Escrituras es marcada por correspondencia de voluntad. Ser hijo es pensar como el Padre, desear como el Padre, actuar según el Espíritu que gobierna. En ese sentido, los hijos del templo no son enemigos visibles de la fe, sino reformuladores sutiles de ella. No son perseguidores, son adaptadores. No niegan el nombre de Dios, solo lo reinterpretan. El texto de Enoc describe que las formas salidas del templo caminaban entre los hombres. Eso remite a la idea de infiltración. No crean sistemas nuevos, reformulan los ya existentes. Actúan dentro de las estructuras religiosas, políticas, educacionales, y lo hacen de manera tan eficaz, justamente porque no son extraños, son familiares, son reconocibles, pero su filiación es interna. Piensan conforme al altar que consume intenciones y no conforme a la verdad revelada. Por eso, sus acciones no denuncian el templo, lo expanden. Esta es una de las estrategias más sutiles del mal en la historia de la espiritualidad. No la destrucción frontal, sino la asimilación progresiva. El templo no necesita imponerse cuando sus hijos reformulan el lenguaje de la verdad para adecuarse a la mirada entronizada. Mantienen la terminología, pero cambian el significado. Hablan de libertad, pero en el vocabulario del altar. Hablan de amor, pero según los códigos de la vigilancia. Hablan de fe, pero bajo la óptica del consentimiento. Son evangelistas del templo, aunque no lo sepan. El fragmento también dice que los hombres no los reconocieron. Eso es una tragedia espiritual. La falta de discernimiento es el suelo fértil de la corrupción de la fe. Cuando el pueblo de Dios pierde el sentido de distinción espiritual, todo se vuelve relativo. La cizaña se mezcla al trigo, no porque la cizaña cambió de color, sino porque el campo se volvió indiferente. La generación de Enoc estaba acostumbrada a distinguir. Los ojos entrenados veían la diferencia. Pero en los últimos días, dice el texto, los hijos del templo se mueven entre todos. Son bien recibidos, son promovidos, son seguidos, porque representan exactamente lo que el altar desea. Control travestido de cuidado, obediencia vestida de empatía, vigilancia disfrazada de sabiduría. Y aquí reside el mayor peligro.
Los hijos del templo no necesitan ser malignos, necesitan solo ser útiles. Son formadores de opinión, productores de contenido, líderes carismáticos, profesores influyentes. Son aquellos que definen lo que es sensato, aceptable, normal. Pero sus convicciones no nacen de la escritura, sino de la adaptación a la mirada del trono. No hay confrontación con el patrón eterno, solo con lo que es considerado radical, exagerado, inconveniente. Son ministros de un evangelio sin cruz, de una verdad sin corte, de un discipulado sin renuncia. En toda generación, Dios levanta profetas que no pertenecen al altar del templo, voces disonantes, extrañas, incómodas. Pero el texto de Enoc sugiere que en los últimos días esas voces serán cada vez más sofocadas. Los hijos del templo no persiguen a los santos. Los marginalizan, no los calumnian, los ridiculizan, no los combaten, los silencian con consenso. Y ese silencio es la liturgia del nuevo templo. La mirada entronizada no exige violencia, exige unidad. Pero no la unidad del espíritu, sino la uniformidad de la intención. Los hijos del templo promueven esa uniformidad con competencia, con discurso técnico, con autoridad social. No imponen, persuaden. Y la persuasión en el tiempo del templo de contención es más eficaz que la fuerza. Es el espíritu del anticristo operando en la sutileza, no negando al Cristo, sino sustituyéndolo por un modelo aceptable, confortable, administrable. Un Cristo domesticado. Si esto es verdad, entonces la mayor batalla espiritual de nuestros días no está en las acciones externas, sino en las intenciones internas. Está en el origen del pensamiento, en la matriz del deseo. Porque los hijos del templo no son solo agentes, son espejos. Y la pregunta que el texto de Enoc parece hacer entre líneas es: ¿de cuál altar nuestras intenciones se alimentan? El templo que consume intenciones no necesita controlarnos. Basta que pensemos como Él desea. Basta que nuestras intenciones sean compatibles con la mirada entronizada. El desafío, entonces, no es reconocer a los hijos del templo por sus rostros, sino por la lógica que cargan. No son visibles, son percibidos. Y para percibirlos es preciso discernimiento, no un don místico, sino la práctica constante de comparación con la verdad revelada. La espada de dos filos que separa alma y espíritu, e intención y acción. Porque en los días del templo de contención, el engaño no se viste de tinieblas, se disfraza de luz. Si los hijos del templo ya caminan entre nosotros, ¿será que también ya influencian la forma como oramos, creemos y esperamos? En el próximo capítulo, Enoc describe algo aún más perturbador. El templo tendrá una liturgia, una secuencia de rituales globales, sutiles y espirituales, que alinean las naciones a su propósito. Y la primera de esas liturgias ya comenzó. La viviste sin percibir. En 2020, por primera vez en la historia, casi toda la humanidad participó de un mismo ritual sin siquiera percibir. Billones de personas alrededor del mundo siguieron los mismos pasos al mismo tiempo, como si estuvieran repitiendo algo que fue visto hace miles de años en las visiones de Enoc. Pero, ¿qué fue ese ritual y por qué tan importante? Para entender lo que pasó, necesitamos mirar a los símbolos escondidos en las acciones que tomamos en aquel año. Cuando el mundo entero entró en lockdown y pasó a usar máscaras, no fue solo una medida para contener un virus. En verdad, esas acciones tienen un significado ritualístico
que puede ser entendido con la ayuda de las antiguas visiones de Enoc. Enoc es un personaje bíblico que tuvo visiones de lo que pasa en el mundo espiritual. Según él, el mundo pasa por eventos donde fuerzas invisibles actúan a través de los humanos. Una de esas fuerzas está ligada al abismo, un lugar sombrío que contiene criaturas aprisionadas y que solo son liberadas cuando ciertas condiciones son cumplidas en el mundo de los hombres. El uso de la máscara, tan común en 2020, tiene un simbolismo antiguo. Cubrir el rostro en las tradiciones más antiguas es un gesto de sumisión y silencio. Quien cubre el rostro no muestra su identidad. Está escondiendo su verdadera naturaleza y aceptando un orden mayor. En los lockdowns, millones de personas hicieron eso, muchas veces sin cuestionar, aceptando la idea de que tenían que obedecer para protegerse. Pero no es solo la máscara lo que importa. El distanciamiento físico también tiene un significado. Separar a las personas, forzar el aislamiento, crea un ambiente donde la comunicación natural y el contacto humano son interrumpidos. Enoc habla que ese alejamiento abre espacio para fuerzas negativas entrar. Es como si al desconectarnos unos de otros, creáramos una brecha para algo más sombrío actuar. Podemos ver esto como un ritual global que se desarrolló sin que la mayoría percibiera. Las reglas que fueron impuestas, quedarse en casa, usar máscara, evitar contacto, formaron un patrón simbólico que activó algo que Enoc describió como la apertura del abismo. El abismo, según Enoc, y también el Apocalipsis, es una especie de prisión para criaturas espirituales peligrosas. Cuando ese abismo es abierto, esas criaturas son liberadas en el mundo, trayendo confusión, miedo y destrucción. Lo que ocurrió en 2020 fue una especie de llave para abrir esa puerta, aunque nadie estuviera consciente de eso. En muchos textos antiguos, como los escritos apócrifos y tradiciones místicas, la máscara representa más que solo esconder el rostro. Simboliza la renuncia de la propia voluntad, la sumisión a un poder mayor, que puede ser positivo o negativo. La imagen de la persona enmascarada es la imagen del individuo que cede su autonomía. Así, millones de personas, usando máscaras al mismo tiempo, aceptando la separación, se volvieron parte de un gran ritual colectivo que señalizó para el mundo espiritual que la humanidad estaba lista para la próxima fase del plan que Enoc vio. Porque el distanciamiento era parte del ritual. El distanciamiento social, a pesar de sus razones médicas, tiene un efecto espiritual. Cuando las personas se alejan unas de otras, pierden la energía del contacto humano, que es vital para mantener la armonía y el equilibrio colectivo. En la visión enoquia, el distanciamiento creó un vacío en el campo espiritual, una brecha que permitió que fuerzas del abismo comenzaran a actuar en el mundo. Eso explica el aumento de miedo, ansiedad, divisiones sociales y sentimientos de soledad profunda que muchos sintieron en esos tiempos. Enoc describe el abismo como un lugar oscuro, donde criaturas sombrías están presas. Esas criaturas solo pueden ser liberadas cuando los hijos de los hombres, o sea, la humanidad acepta ciertas condiciones, como cubrir sus rostros en sumisión. En el libro del Apocalipsis, esa apertura del abismo también es mencionada. Allí vemos que cuando la puerta del abismo es abierta, criaturas extrañas y poderosas salen para causar caos en la tierra. Los lockdowns y el uso de las máscaras parecen haber sido la llave que liberó esas criaturas, trayendo una era de confusión y miedo. Enoc escribió:
y vi las criaturas siendo sueltas cuando todos los hijos de los hombres cubrieran sus rostros en sumisión. Esa frase muestra claramente que el gesto colectivo de usar máscaras y someterse a las reglas no fue algo simple. Fue una señal que activó fuerzas que estaban esperando para actuar. Pero la apertura del abismo fue solo el comienzo. Enoc también vio que después de abrir esa puerta, sería necesario construir una casa para abrigar lo que fue liberado. Esa casa, según él, será el tercer templo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué una casa sería necesaria? ¿Y cuál el papel del tercer templo en esa historia? Esas preguntas serán el próximo paso de nuestra jornada. En los fragmentos perdidos del libro de Enoc, hay una visión sorprendente y poco explorada, una descripción detallada del tercer templo. Sin embargo, ese templo no es lo que la mayoría de los estudiosos de la Biblia imagina. No se trata solo de un local físico para adoración, sino de una construcción con un propósito mucho más sombrío y misterioso, un espacio destinado a contener aquello que fue liberado en la apertura del abismo. Esta es una visión que desafía interpretaciones tradicionales y nos lleva a reconsiderar el significado del templo en la profecía bíblica. Visiones específicas de Enoc sobre el templo final. Enoc, el patriarca que anduvo con Dios y fue llevado al cielo, recibió visiones profundas y simbólicas que hablan sobre el fin de los tiempos y el orden espiritual por detrás de los eventos humanos. Entre esas visiones, describe un templo que está por venir, diferente de todo lo que el pueblo de Israel ya conoció. En el relato de Enoc, el templo es construido no para un culto público o sacrificios, sino como una fortaleza espiritual. Vio piedras rojas que parecían pulsar como si estuvieran vivas, y un fuego que no consumía, sino que purificaba y sellaba. Esas piedras que sangran son el primer misterio que Enoc dejó para que descifráramos. Ese templo no sería simplemente un espacio físico, sino un punto crucial en el enfrentamiento entre el bien y el mal, una prisión sagrada para lo que salió del abismo en la visión anterior. Es un lugar donde el orden divino intenta contener el caos liberado, un espacio de guerra espiritual más que de paz y adoración. Porque el tercer templo será diferente de los anteriores. Históricamente, el primero y el segundo templo en Jerusalén fueron construidos para cultos, sacrificios y comunión entre Dios y su pueblo. Eran símbolos de la presencia divina en la tierra, lugares de oración y reconciliación. Sin embargo, Enoc muestra que el tercer templo, aquel que está para ser erigido después de la apertura del abismo, tiene un propósito radicalmente diferente. No será construido para alabanza, sino para contención y guarda. Será un lugar donde fuerzas espirituales que amenazan el equilibrio del mundo serán mantenidas bajo control. El diseño de este templo, conforme visto por Enoc, incorpora elementos simbólicos y materiales incomunes. Las piedras rojas, que reflejan el dolor, el sufrimiento y la sangre derramada por el mundo, y el fuego purificador, que representa el juicio y la disciplina divina. Esa visión provoca una profunda reflexión. El templo como espacio de control espiritual, no de adoración, es una idea que desafía la creencia común y exige una interpretación más amplia de la misión de Dios en el fin de los tiempos. La profecía de las piedras que sangran y su interpretación moderna, la profecía de las piedras rojas que sangran, ha sido objeto de misterio y debate. ¿Qué serían esas piedras? ¿Cómo pueden ellas sangrar?
Una interpretación posible a la luz de la teología moderna y de los símbolos antiguos es que esas piedras representan los sacrificios y el sufrimiento acumulado de la humanidad, la sangre de los inocentes, de los justos perseguidos, de los oprimidos. Sangran porque cargan la memoria viva de ese sufrimiento. Además, el fuego que envuelve esas piedras no es destructivo, sino purificador. Es el fuego de la justicia divina que no aniquila, sino que transforma y sella. Eso indica que el templo no será un simple monumento, sino una estructura viva, espiritual, en la cual fuerzas negativas son mantenidas a distancia, protegiendo al mundo del colapso total. Esa interpretación sugiere que el tercer templo es un símbolo de la justicia que no falla, una alerta solemne de que el mal, aunque contenido, nunca es olvidado. El cronograma profético de Enoc para la construcción post-apertura del abismo, Enoc indica que la construcción de ese templo profetizado acontecerá después de la apertura del abismo, aquel evento catastrófico que liberó fuerzas espirituales sombrías en el mundo. La humanidad vio el abismo abierto simbólicamente en la crisis global de los lockdowns y de la pandemia, momentos en que el mundo parecía parado, pero también repleto de tensiones invisibles. El templo, entonces, se volverá necesario para contener lo que fue suelto, para impedir que el caos tome cuenta de todo. Según Enoc, el templo será erigido por manos humanas, pero bajo dirección divina, una construcción que es tanto física como espiritual. Interesante que también profetizó la existencia simultánea de dos templos, uno visible, construido de piedras y madera. Otro, invisible, un templo espiritual que está siendo erigido ahora en los bastidores del mundo espiritual. Ese templo invisible es el verdadero guardián del orden cósmico, y su construcción es un misterio que pocos comprenden. Enoc vio claramente que este templo no sería hecho para la alabanza o adoración, sino para contener y guardar. Guardar lo que fue liberado del abismo. Guardar el orden y la justicia que intenta mantener el equilibrio del mundo delante del mal que se levanta. Este es un mensaje incómodo para muchos. La idea de un templo como prisión espiritual y no como casa de Dios desafía nuestras expectativas. Es el prenuncio de tiempos difíciles y de batallas que no son solo humanas, sino espirituales. Pero lo que realmente perturba a los estudiosos y a los creyentes es algo que Enoc reveló casi como un secreto. Vio dos templos siendo construidos al mismo tiempo. Uno visible, que todos pueden ver, con piedras rojas y fuego, y otro invisible, un templo espiritual erigido en las sombras, en los planos celestiales. Ese templo invisible no es para todos, ni será erigido por manos humanas comunes. Es un templo para los ángeles fieles, un baluarte contra las fuerzas del abismo, y su construcción ya está en marcha. El desafío final para la humanidad será entender la relación entre esos dos templos, entre lo visible y lo invisible, entre la materia y el espíritu. Al abrir esa dimensión del tercer templo, invita a la reflexión profunda sobre lo que está por detrás de los acontecimientos del mundo actual. No solo eventos físicos, sino una batalla espiritual que nos llama a despertar para la verdad mayor, para la complejidad de la misión divina en el fin de los tiempos. Mientras el mundo está atento a las piedras que serán colocadas en Jerusalén, a los planes físicos para el tercer templo, hay una construcción mucho mayor y más profunda aconteciendo a nuestro alrededor. Una obra invisible, espiritual, que muchos no consiguen percibir.
Esa construcción profetizada por Enoc no es hecha de piedra o madera, sino de muros que aprisionan el espíritu humano. La dualidad de los templos que Enoc vio en sus visiones revela una realidad que pocos quieren encarar. Mientras un templo visible es erigido para la mirada humana, otro invisible está formándose para mantener a la humanidad en cautiverio espiritual. Enoc, el patriarca que caminó entre lo humano y lo divino, trajo descripciones que desafiarían cualquier estudio convencional. Vio no uno, sino 2 templos construidos simultáneamente. El primero es físico, visible y palpable, el templo tradicional que tantos esperan, con piedras y altares. El segundo, sin embargo, es espiritual, un templo invisible que no está en Jerusalén, ni en cualquier lugar físico, sino que envuelve toda la humanidad. Ese templo es una prisión espiritual erigida para contener la libertad del alma humana, para limitar su conexión con lo divino. Esa dualidad representa la tensión entre lo que vemos y lo que no vemos. Muchos han enfocado en el templo físico, en las piedras, en los rituales externos, pero descuidan la realidad de la construcción espiritual que influencia, controla y aprisiona la existencia humana en niveles profundos. Pero, ¿cómo puede un templo invisible funcionar como prisión? Enoc describe muros invisibles siendo levantados alrededor de la humanidad. Muros que no se ven con los ojos físicos, pero que aprisionan el espíritu. Esos muros no son hechos de ladrillos, sino de fuerzas espirituales, sistemas de creencias, estructuras de poder, ilusiones y mecanismos de control que nos hacen creer en falsas realidades. Este templo invisible actúa como una prisión que mantiene a la humanidad distante de su verdadera esencia espiritual y de la conexión con el Creador. Es una celda sutil, pero eficaz, donde la libertad interior es cercenada. La sensación de aprisionamiento es casi imperceptible para la mayoría, pues esos muros invisibles fueron erigidos lentamente, casi imperceptiblemente. Desde el año 2020, el mundo ha experimentado transformaciones profundas, pandemias, crisis globales, aislamiento social, cambios en la percepción de la libertad y de la realidad. Esos eventos son parte de las señales de que el templo espiritual ya está activo y operacional. Cambios en la conciencia colectiva, el aumento de sentimientos de miedo, inseguridad y control, aunque invisibles, son manifestaciones de ese templo. La tecnología y los sistemas globales de vigilancia, el control social e ideológico, las imposiciones de comportamientos son parte de la arquitectura invisible que forma esa prisión. Para muchos, la vida se volvió un campo donde los muros invisibles los cercan y restringen, sin que siquiera perciban que están presos. La profecía de Enoc alerta que el espíritu humano está en un encierro mucho más complejo que cualquier estructura física. ¿Por qué Enoc vio muros invisibles siendo erigidos alrededor de la humanidad? La visión de los muros invisibles tiene un propósito profético claro: mostrar que el aprisionamiento espiritual es una etapa que precede eventos mayores. Enoc vio que esos muros no son eternos, sino que sirven a un designio mayor, una fase crítica para la humanidad, donde el discernimiento y la búsqueda por la verdad se vuelven esenciales para escapar. Esa prisión invisible nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia libertad y sobre la autenticidad de las estructuras que aceptamos sin cuestionar. Enoc muestra que la verdadera batalla no es por piedra o territorio, sino por alma y conciencia, y los hijos de los hombres no sabrán que están aprisionados
hasta que sea demasiado tarde para escapar. Este es un aviso solemne que nos llama a despertar. Muchos viven presos sin siquiera percibir la celda espiritual que los envuelve. La ceguera voluntaria delante de esos muros invisibles es el mayor desafío para la libertad verdadera. Pero la visión de Enoc no termina en la construcción. Vio el fin de esa prisión, el colapso de los dos templos, el físico y el invisible, y reveló una única poderosa manera de escapar de lo que está por venir. Una salida que depende del coraje de mirar hacia adentro, de romper los muros espirituales y reconectarse con lo divino. La pregunta que queda es: ¿estás consciente de esos muros invisibles a tu alrededor? Y, principalmente, ¿estás dispuesto a buscar la llave para la libertad que Enoc reveló? La profecía perdida de Enoc no termina en destrucción, sino que ofrece esperanza y un camino claro para la liberación espiritual. Aquellos que tienen ojos para ver reconocerán las señales y encontrarán el escape. En las páginas veladas del libro de Enoc, las visiones del profeta no se encierran en la mera descripción del tercer templo, tampoco en la tensión de la dualidad entre el templo físico y el invisible. La narrativa se profundiza en una promesa de liberación final, una redención para aquellos que comprenden los tiempos en que viven. Enoc revela que el tercer templo, cuya construcción dual ya está en curso, uno visible, otro espiritual, será paradójicamente su propia ruina. Profetiza que esa edificación, lejos de ser una señal definitiva de adoración o esperanza, será el instrumento de contención y opresión para muchos, pero también el palco de la derradera victoria para el remanente fiel. En ese contexto, Enoc describe un grupo singular, el remanente que entiende los tiempos, como aquellos que no se inclinarán al miedo, ni al sistema representado por el templo. Ese remanente es marcado no por fuerza física, sino por discernimiento espiritual y firmeza inquebrantable en la fe. Este remanente no es un concepto abstracto, sino una convocación concreta para todos los que buscan la verdad más allá de las apariencias. Son los que oirán el llamado para huir del engaño, para resistir la presión del mundo y para prepararse para lo que está por venir. El mensaje del profeta incluye orientaciones prácticas para ese discernimiento. Enoc instruye que la llave para escapar del aprisionamiento espiritual del templo invisible está en la vigilancia constante, en la comunión verdadera con lo divino y en el rechazo de las falsas seguridades ofrecidas por estructuras materiales o ideológicas. Este camino de liberación es, sobre todo, un camino de renuncia y coraje. Renunciar a la conformidad, a los atajos fáciles y al miedo. Tener coraje para permanecer firme, aun cuando todo alrededor se desploma. Enoc alerta, y los hijos de los hombres no sabrán que están aprisionados hasta que sea demasiado tarde para escapar. Esa frase es el corazón de su profecía, un llamado urgente para abrir los ojos antes de que el tiempo se agote. La profecía perdida de Enoc sobre el tercer templo no es una mera predicción de condenación. Es un manual de supervivencia espiritual, una guía que atraviesa los siglos para llegar hasta nosotros con precisión quirúrgica, iluminando un camino que pocos ven. La cuestión que permanece no es si esa profecía está cumpliéndose, pues señales y eventos a nuestro alrededor ya la confirman, sino si cada uno de nosotros tendrá la sabiduría y el coraje para reconocer las señales y elegir el lado correcto de la historia.
El tercer templo en sus dos formas es el palco del drama final entre luz y tinieblas. Enoch nos invita a decidir: ¿quedaremos presos dentro del templo invisible o haremos parte del remanente que verá más allá de las apariencias y encontrará la verdadera libertad?